Buenas tardes, señores, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, señores? Excelente. Bueno, entonces vamos a arrancar la sesión del día de hoy. Voy a proceder a presentar mi pantalla. Bien, ¿me confirman que están visualizando mi pantalla? Excelente. Bueno, entonces, como habíamos ya anticipado en las sesiones anteriores, íbamos a realizar un ejercicio ya utilizando todo el esquema del manejo de ficheros, ¿verdad? Para tal ejercicio ya nos habíamos nosotros anticipado en algún momento y habíamos descargado los archivos correspondientes a todas las empresas del Paraguay que tengan el root, o sea, que inicien, no recuerdo bien cómo era el concepto, pero ya nos habíamos descargado ya un archivo que ya contenía ya este mismo es. Voy a abrir el archivo para poder indicarle exactamente qué es lo que contiene, qué datos contiene este archivo. Y este archivo realmente contiene datos de empresas, datos de número de root, razón social, dígito verificador y un root anterior. Este es el formato del root anterior. Entonces, lo que nosotros habíamos dicho, que era que en la página de la SED estaban publicadas todas las empresas del Paraguay. Y lo que habíamos hecho fue descargar el primer archivo que estaba disponible para poder hacer el ejercicio correspondiente. Entonces ese primer archivo es el que dice root 0. Entonces lo que ahora vamos a hacer es vamos a aplicar todas las técnicas, todas las habilidades ya absorbidas en las sesiones anteriores para ponerlas en práctica utilizando ya este nuevo archivo. Yo ahora les voy a mostrar esto y después voy a levantar en la plataforma, voy a levantar también una tarea donde les voy a pasar otro archivo para que ustedes puedan replicar la sesión también. Pero antes de replicar, evidentemente vamos a hacer la tarea juntos aquí. Entonces, si nos fijamos, este archivo está compuesto por 114.300 líneas. Evidentemente es el doble de la cantidad de líneas de lo que estuvimos realizando en las sesiones anteriores del archivo de .imo. Y la diferencia también es que la extensión del archivo es diferente. La extensión del anterior era un CSV y en este caso es un TXT, pero cumple también las mismas características, ¿verdad? Cada línea es considerado un registro y evidentemente cada registro está compuesto de varios datos. Por ende, los datos deben de estar debidamente separados con algún separador. Y en este caso el separador que trae por defecto este archivo es el py. Entonces en el anterior era el punto y coma. Entonces ahora encontramos el py. Entonces vamos a ver cómo trabajar con este archivo. Bien, entonces para dicho ejercicio nosotros ya nos habíamos adelantado y
dentro de lo que era la parte del fichero que ya habíamos construido, ya habíamos creado una clase denominada ficheros txt que tenía exactamente la misma estructura, implementaba la base de fichero y ya nos habíamos creado la clase root. Si yo me voy hasta la clase root, van a encontrar de que también ya fue declarado los datos en base a la estructura de dicho archivo. Entonces vuelvo a mirar mi archivo, copio una línea para poder hacer la comparación. ¿Y qué es lo que yo estoy teniendo aquí? Estoy teniendo el primer valor que va a representar a mi root. Ya por seguridad nada más habíamos dicho que íbamos a trabajar todo con valores de tipo string. Aquella vez ya tuvimos ese conflicto de que hubieran algunos que venían con espacio o venían con algún símbolo diferente. Entonces, para evitar entrar en ese conflicto de los posibles errores, vamos a ponerlo nada más que sean valores numéricos, que sean de valores numéricos a valores de tipo cadena. Entonces, en vez de numérico, esto va a pasar a ser string, y el dígito verificador también. Entonces, evidentemente los cambios deben de ser reflejados en los métodos set y en los métodos get. Perfecto. Entonces, haciendo nuevamente hincapié en que lo primero que nosotros hacemos es el mapeo de lo que va a contener cada línea versus lo que va a manejar la clase correspondiente. Recordemos que cada línea de nuestro archivo, finalmente nosotros tenemos que trabajarlo como un objeto. Entonces, por eso es que ya nosotros tenemos que este archivo mapearlo dentro de una clase. Entonces decimos que esta variable va a estar representada por este valor, o este valor va a estar representado por esta variable, como quieran verlo, ¿verdad? El segundo valor, el pi, y nos indica que está aquí, es el valor. El segundo valor va hasta Juana del Carmen, que sería el nombre de la razón social. Entonces tenemos aquí la representación de la razón social. Después tenemos el dígito verificador, que sería este, representado por la variable de dígito verificador. Y por último tenemos el root anterior, que estamos encontrando aquí. Bien, entonces, primeramente lo que nosotros hacemos es siempre mapear lo que nosotros tenemos dentro del archivo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, cuando yo ya les pase el siguiente archivo, que valga la redundancia, ahora ese archivo no va a ser ni de root ni tampoco va a ser de .env. Va a ser un archivo que tenga el mismo contexto pero totalmente datos diferentes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ustedes justamente puedan llevar esto a la práctica. Por eso es que es importante, señores, que en esta práctica guiada que estamos haciendo puedan realizar las preguntas correspondientes si es que estamos encontrando todavía dudas. Bien, entonces, en este punto en particular, en el punto del mapeo, ¿tienen alguna duda, señores? Bien, vamos a darle continuidad entonces. Una vez que nosotros hayamos hecho todo este mapeo, preparamos los métodos set y get, evidentemente, ¿verdad? Entonces, a continuación es que ya hicimos nuestro fichero txt, creamos la clase e implementamos la base de fichero. Entonces, al implementar esta base de fichero, evidentemente aquí nosotros tenemos que indicarle
con qué clase van a trabajar ustedes. Entonces eso es lo que realmente ustedes tienen que indicarle en este punto. Por eso es que primeramente nosotros trabajamos con esa clase de mapeo de registro, porque aquí cuando creamos la implementación en sí ya lo vamos a necesitar. Evidentemente estos métodos son los métodos que ya están viniendo por defecto desde la interfaz, ¿verdad? De la plantilla interfaz que nosotros preparamos desde la base del fichero. Entonces ahora lo que nos queda es empezar a hacer las codificaciones correspondientes, ¿verdad? Entonces aquí, como prácticamente son los mismos esquemas, las mismas clases que se utilizan, realmente nosotros aquí ya en base a un conocimiento adquirido, lo que nosotros bien podemos hacer es abrir la otra clase de manejo de datos e ir copiando las variables a las clases que nosotros vamos teniendo, de tal manera que podamos optimizar nuestro tiempo de desarrollo, ¿verdad? Entonces evidentemente aquí vamos a tener que utilizar las clases para poder hacer la lectura, la escritura, en este caso la lectura y el recorrido, y asignar el permiso. Entonces tenemos estas clases y luego ya tenemos ya el método de verificar. Prácticamente es un método estándar, ¿verdad? Entonces el verificar va a ir tal cual, porque este tiene solamente la misión de verificar si realmente puede crear un archivo en base a una URL que nosotros tenemos que proveerla, ¿verdad? Entonces ahí es donde estoy teniendo ya un pequeño error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de la clase root yo no tengo ningún método que me recupere la URL en sí. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros hicimos fue mapear esta línea que decimos, esta línea va a ser un registro. Entonces evidentemente lo mapeamos según esta línea. Pero ahora nos percatamos de que también vamos a necesitar una variable en la cual yo pueda contener los datos de la cadena o de la dirección en donde se encuentra mi archivo físicamente en mi computadora. Entonces, para no estar creándome variables sueltas, yo puedo crearlo directamente dentro de mi método, dentro de mi clase root. Entonces puedo crear sin ningún problema una variable string, y esa variable string es la que va a estar conteniendo la dirección URL. Evidentemente esto va a tener su set URL y también va a tener su get URL. Entonces de esta manera estoy estandarizando nada más, de verdad, de que todo va a venir dentro de la clase, dentro de la clase de la clase root, ¿verdad? Entonces fíjense que ahí ya fue subsanado ese impedimento que teníamos en ese momento. Entonces de esta manera tenemos ya el archivo, un archivo, y se trata de crear el archivo en base a esta dirección que se le va a asignar. Si el archivo es, evidentemente el archivo físicamente se encuentra dentro de nuestro disco duro, esto va a ser diferente que null, y evidentemente esta consulta que nos pregunta siempre si es un archivo nos va a devolver true. Si aquí esto es nulo, evidentemente acá va a devolver nulo también, ¿verdad? Entonces el return del otro lado nosotros siempre vamos a verificar es verdadero o es falso. Si es verdadero, nosotros asumimos de que el archivo sí existe, ¿verdad? Entonces, para ambos casos, la parte de ficheros, tanto CSV como TXT, este método de verificar archivo es un copiar y pegar, ¿verdad? Evidentemente no tenemos ninguna diferencia. En lo que sería abrir archivos, estamos hablando también de que es totalmente idéntico, porque lo que hace el abrir archivo es realmente crear la instancia de la cual del archivo para poder acceder al contenido del mismo. Entonces esto también queda totalmente idéntico. Entonces donde nosotros lo que tenemos que trabajar es directamente ya en el método obtener datos. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, y repito, como esto es un método estándar, ya directamente
copio el contenido, realizo las importaciones correspondientes y bueno, y en este caso mi obtener datos, primeramente la diferencia es que el otro estaba devolviendo una lista de tipo continuo. En este caso mi ejemplo o mi tarea correspondiente pasa a ser la lista de root, ¿verdad? Entonces, de los números de root, ¿verdad? Entonces evidentemente cambiaría ahí la lista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que siempre nosotros tenemos que encapsular la lista con el objeto con el cual vamos a trabajar. Nosotros ya estamos estandarizando ya este tipo de desarrollo, este tipo de algoritmos. Entonces aquí evidentemente esto me está diciendo que yo voy a tener que devolver, voy a tener que retornar una lista de tipo root. Por ende tengo que crearme aquí, en vez de una lista de tipo .invo, esto va a ser una lista de tipo root. Así de sencillo cambio. Y evidentemente por aquí me va a empezar a dar los errores correspondientes, ¿verdad? Pero esto es estándar, esto es totalmente estándar, totalmente estándar. Esto habíamos dicho que íbamos a dejarlo de esa manera, porque finalmente cada línea del archivo iba a ser una cadena, pero esa cadena después nosotros lo íbamos a partir en pedazos según el separador que nosotros encontramos. Entonces por eso es que está aquí un string que representa la cadena, y está un arreglo de tipo string también, que es la que va a almacenar los pedazos que nosotros vamos a cortar. Esos pedazos son los que se cortan con el método split que habíamos mencionado. Entonces fíjense que desde que hicimos el copiar y pegar, nosotros prácticamente muy poco cambio hicimos a nivel de código. Evidentemente a nivel de estructura es prácticamente nulo el cambio. Lo único que cambia son algunos tipos de datos. En vez de una lista de tipo .invo, estamos hablando de que ahora estamos teniendo una lista de tipo root. En vez de una lista de tipo cliente, más adelante vamos a tener una lista de tipo proveedor. En vez de proveedor, en algún momento vamos a tenerlo de clientes. Y así van a ir cambiando los objetos que va a contener su lista nada más. Y evidentemente, si su archivo tiene 10 columnas, evidentemente acá van a ir del 0 al 9, por ejemplo, ¿verdad? Esto evidentemente acá se tiene que adecuar a la estructura del archivo con la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces el siguiente cambio es, en vez de trabajar con .invo, evidentemente tenemos que trabajar con la clase root, y esto tiene que ser así. Esto queda totalmente igual. Esto era una verificación para que solamente cada vez que entre solamente entre siempre que el dato, la línea, tenga 4 pedazos que recorrer. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería, esto va a cortar en un pedazo 1, esto va a cortar en pedazo 2, pedazo 3 y pedazo 4. Entonces, esto prácticamente también está bien la verificación aquí. Pero lo que acá ya tenemos que cambiar es el separador. En este caso, el separador no tiene que ser el punto y coma, sino que el separador tiene que ser el pi correspondiente. Entonces el pi es un símbolo que tenemos que escapar de esta manera. Creo que era de esa manera. Vamos a probar si nos da un error, es del otro lado. Pero normalmente se escapar sería ponerle este comodín enfrente para indicar que esto es un separador dentro del archivo, porque si no el lenguaje tiende a interpretar de otra manera. Entonces se le pone este formato por delante para indicar de que esto es el separador que queremos hacer. Solamente esto se da con algunos símbolos, ¿verdad? En este caso es con el pi.
ya les adelanto porque en otros ejercicios así, sin este separado, sin este comodín, sin este formato, sin este escapado como le llaman también, me generó conflicto, ¿verdad? Entonces ahora ya deberíamos de evitar ese conflicto. Entonces una vez que hagamos esto, ya acá nuevamente hacemos root, el root correspondiente, y evidentemente todo esto vamos a eliminarlo, vamos a volver a tipear nomás, no hay problema. Entonces el primer valor que yo debo de cargar, ¿cuál va a ser? Voy a copiar esto, está una línea de aquí, voy a pegarlo aquí para poder tenerlo ahí a modo visual. Entonces el primer valor que va a cortar va a ser el número de root. Como estamos hablando de un arreglo, en la primera posición del arreglo va a ser la posición 0. Este va a ser la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Automáticamente el split está haciendo una asignación sobre este arreglo que estamos nosotros aquí arriba declarando. No hace falta hacer el new ni nada por el estilo. Esto es ya una asignación de datos al arreglo correspondiente. Y como nuestro arreglo no tiene definido la dimensión, entonces automáticamente esto le va a ir poniendo en la dimensión según los pedazos que tengamos aquí. Entonces el primer valor estamos diciendo que era set número de root, y entonces ¿de dónde va a venir el valor del arreglo? En la posición 0. Por defecto todos los arreglos nos devuelve el string. ¿Por qué? Porque mi arreglo es de tipo string. Entonces en la posición 0 lo que me va a estar devolviendo es un valor de tipo string. El siguiente dato, set de razón social, estamos hablando de que es el arreglo correspondiente, pero en la posición 1. El tercer dato, dígito verificador, el arreglo en la posición 2. Y por último, root.set root anterior. Estamos diciendo que esto va a estar en el arreglo de la posición 3. Una vez que yo haya cargado todos los datos, estos datos que yo aquí instancié, y acá le digo lista punto el método add. ¿Qué es lo que hace el método add? El método add lo que dice es agrega un elemento a la lista. Entonces, ¿qué tipo de elemento va a agregar? Él solamente va a agregar un objeto que sea de tipo root. ¿Por qué solamente un objeto de tipo root? Porque la lista fue creado de tipo root. Entonces está encapsulado ya de que solamente puede trabajar con ese tipo de objeto. Entonces por eso es que acá directamente cuando le digo add, él ya me va a reconocer ya de que acá tiene que ir root, y ahí no me da ningún tipo de error. Entonces cada vez que estamos dentro del while, dentro de la condición while, lo que nosotros vamos a estar haciendo es vamos a estar recorriendo línea por línea ese registro. Entonces cada vez que entra dentro de la línea va a realizar el corte correspondiente, la verificación que existan los 4 pedazos, y luego va a empezar a cargar los datos que fueron producto del corte. Va a ir cargando a los métodos correspondientes. Después de haber cargado a los métodos correspondientes, el objeto cargado ya se le agrega como un elemento a la lista. La lista está creada aquí arriba, se crea una sola vez la lista, y aquí se va a cargar según la cantidad de registro, ¿verdad? En este caso nuestro registro que tenemos tiene, según la cantidad de líneas que tenga mi registro, tenemos un registro que tiene o que contiene
casi 100.000 o más de 100.000 registros, más de 100.000 líneas, perdón. Entonces, nosotros que tenemos ahí, tenemos una lista, o vamos a tener una lista que contenga más de 100.000 elementos. Y evidentemente eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Y luego, la lista cargada es la que nosotros vamos a estar utilizando para el retorno correspondiente cuando se le esté invocando. Entonces, básicamente eso es lo que es la estructura en sí para manejar uno de los datos de los ficheros. Y nos percatamos de que hay muy pocos cambios. Como bien mencionaba hace un rato, los cambios son más bien de tipos de datos, no de estructura en sí. Estamos trabajando con la misma estructura, pero lo que cambia son los datos. Entonces, básicamente esto es también lo que ustedes van a tener que replicar, o me imagino que ya lo están replicando. Lo van a hacer en la siguiente tarea, que es la que les estaba comentando de que yo iba a preparar, y les voy a facilitar el archivo con los datos que no van a tener nada que ver ni con Putemon ni con root, ¿verdad? Entonces, después de hacer este proceso es donde ustedes en teoría ya van a tener la posibilidad de poder crear un test, y dentro de ese test lo van a poder, evidentemente van a poder probar si funciona nuestro método. Entonces, para eso habíamos hecho este que decía test fichero. Este test fichero es el que iniciaba el de Putemon. Yo no voy a reemplazar esto. Voy a comentar nada más para que quede esto como evidencia de que estuvimos trabajando con el de Putemon. Pero ahora el que vamos a hacer tiene que ver con el de root. Entonces, creo la lista que va a ser de tipo root, porque voy a necesitar esto. Voy a necesitar el objeto, quito nomás esto, evidentemente voy a necesitar llegar a la clase fichero txt, perfecto. Bien, entonces lo primero que nosotros dijimos en las sesiones anteriores era que nosotros tenemos que localizar en dónde se encuentra ese archivo físicamente dentro de nuestro proyecto. Entonces, si yo me fijo, acá está el archivo, esto lo voy a copiar, lo voy a llevar, y teníamos nosotros una carpeta de archivos. Entonces, el directorio va a ser el mismo, este va a ser el directorio, con la salvedad de que aquí yo tengo que indicarle ya root0.txt. entonces localizo primeramente ese archivo, que es básicamente el mismo que está aquí. Entonces este primeramente va a ser root, es igual a new root, y tengo que pasarle la dirección correspondiente, cpr, y como copié con comilla doble, automáticamente él ya
me volvió a poner doble comilla doble, por eso le volví a quitar eso. Entonces, en vez del archivo .mo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser root 0 punto y la extensión correspondiente, txt. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que verificar, señores, para darle continuidad al ejercicio, ¿verdad? En este caso, root 0.txt. Si hay alguna diferencia entre minúscula y mayúscula, recordemos que nuestro lenguaje es muy sensible a ese tipo de aspectos. Entonces, vamos a estar teniendo un conflicto con la dirección, ¿verdad? Porque no va a estar localizando tal cual está escrito el archivo, tiene que estar aquí también. Bien, entonces, primeramente hacemos la instancia de la clase root para poder cargar la dirección en donde se encuentra dicho archivo, y luego ya hacemos una pequeña verificación, pero antes de la verificación tenemos que crearnos la clase de fichero txt. ¿Por qué? Porque dentro de esa clase es donde se está gestionando realmente todo lo que tenga que ver con dicho fichero. Entonces, dentro de la clase fichero txt, que nosotros teníamos por ejemplo el método de verificar archivo. Entonces, primeramente le estaríamos invocando a ese verificar archivo. Entonces, para poder verificar el funcionamiento del algoritmo que se encuentra dentro de este método, habíamos dicho que podíamos poner aquí en la línea 21, que es la que corresponde a la codificación de verificar archivo, podíamos poner un punto de interrupción. Entonces, este punto de interrupción a mí me va a dar la posibilidad de que el programa se ejecute y se detenga en este punto. Por de ahí viene el nombre de interrupción. Encuentra una interrupción, y en el momento en que él encuentra esa interrupción ya no puede continuar, sino que queda ahí para que nosotros tomemos el mando de darle orden de continuación. Entonces, para que pueda continuar y poder entrar dentro del método, yo tendría que presionar la tecla F7, o si quiero que continúe línea tras línea la ejecución, le tendría que dar la tecla F8. En este caso, a mí me interesa ver cómo está trabajando el método verificar archivo. Entonces hago clic derecho después de haber puesto mi punto de interrupción. El punto de interrupción se pone solamente con un clic normal, un clic izquierdo, así un solo clic, y automáticamente ya se pinta. Si yo quiero destildar, vuelvo a hacerle el clic sobre el mismo nada más y ya se destilda. Entonces, ¿qué hago? Clic derecho y en vez de RAM directamente hago un debug. Entonces, al hacer el debug, directamente eso es lo que va a estar indicándole de que cuando él encuentre el punto de interrupción va a estar quedándose en ese punto. Yo ahora le di la orden de ejecución y ahí ya me cambió de color. Ese cambio de color, ese cambio de tonalidad, es lo que indica de que en ese momento el programa se detuvo, y a partir de ese momento nosotros tenemos que proceder a realizar los cambios correspondientes o las ejecuciones correspondientes. Entonces, ahí que habíamos dicho, la tecla F7, y ahora mismo yo estoy posicionado ¿dónde? Dentro del método verificar archivo. Dentro del método verificar archivo, si yo quiero darle F8, es para que verifique si esta línea se puede crear un archivo a nivel de memoria, porque yo sé que físicamente eso está dentro del software, dentro del disco duro de mi PC, ¿verdad? Pero yo no necesito a nivel físico, yo necesito que el software en sí pueda visualizarle y pueda crear una instancia de una memoria para poder acceder a dichos datos. Por eso es que el new file justamente realiza eso. Y aquí fíjense que en este caso, si yo me posiciono, y fíjense ahí que me dice que sí es un archivo válido. Entonces, al seleccionar todo archivo.isFile, entonces yo ya tengo la certeza de que ese valor es correcto, de que esa URL que se le pasó
es correcto. Entonces ahí hago el F8 y fíjense que todo esto evidentemente me va a devolver true. Entonces va a estar ingresando, ¿verdad? Como no hay nada aquí, él no ingresó, o sea, no tiene nada que ejecutar, ¿verdad? Pero esto ahí me devuelve true. Yo estoy seleccionando y fíjense que en la última parte del texto resaltado ahí encima me aparece true. Entonces evidentemente con eso yo ya estoy corroborando de que la verificación del archivo fue exitosa. Eso también es lo que nosotros hicimos aquí abajo, pero con la salvedad de que aquí le pusimos igual a true. Si no le pongo igual a true, por defecto él asume de que es true lo que tiene que verificar. Entonces, bueno, y una vez que hicimos todo eso, el verificar archivo, directamente nosotros ya que podemos hacer, podemos llamarle a la clase fichero txt punto y el método era obtener datos. Entonces este obtener datos lo que iba a hacer era me iba a recuperar todos los datos que estaban dentro de la línea, del archivo en sí, perdón. Entonces le tengo que pasar el objeto y esto me tiene que retornar la lista de root. Si quiero volver a poner una condición, yo puedo poner directamente acá, siempre que la lista de root, el objeto lista root, sea diferente que nulo. Si hay algún error, evidentemente la lista va a tener, en este momento va a tener un objeto nulo, una referencia nula. Sin embargo, si no hay ningún problema, lo que nosotros vamos a estar indicándole aquí es de que la lista está cargada y por ende esto va a cumplirse, va a ser diferente que null. Entonces si es diferente que null, aquí nosotros vamos a realizar lo que tengamos que realizar ahora. Entonces ahora vamos a darle continuidad otra vez a nuestro test. Voy a hacer clic derecho, en este caso voy a saltarme esta línea porque yo ya sé que el verificar null está devolviendo verdadero y me voy a ir hasta la siguiente línea, que sería obtener datos. En ese punto es donde voy a hacer F7 y estoy llegando hasta el obtener datos. El obtener datos realiza la acción de crearme el archivo, prepara el archivo para que se pueda realizar la lectura y empezamos a crear la lista y empezamos a hacer el recorrido. Si esto es diferente que null y esto me devuelve una línea que recorrer, él va a entrar dentro de esta condición. Entonces entramos dentro de esa condición. Ahí fíjense que ya me indica de que el dato ya tiene un tamaño de 4 posiciones. Len es igual a 4, me dice ahí arriba. Y si yo selecciono esto, también me va a devolver true, porque evidentemente el dato, que es el arreglo de tipo string, ya tiene los 4 pedazos. Entonces al hacer F8, fíjense que al seleccionar dato en la posición 0 me va a devolver el número, dato en la posición 1 me va a devolver el ahí está, Benítez Centurión Carlos Adam. F8 nuevamente, tengo que seleccionar bien cuidadosamente el arreglo para que me devuelva el valor. Fíjense que ahí me devuelve el dígito verificador 7 y le doy nuevamente F8 para pasar a la siguiente línea, y la siguiente línea me devuelve acá hubo una equivocación mía, yo aquí no le cambié mi índice, entonces estos dos me va a estar devolviendo el mismo dato. Entonces voy a cortar la ejecución y ahí
tenemos dato en la posición 3. Entonces, ahora si yo vuelvo a hacer esto, evidentemente voy a tener ya nuevamente el mismo proceso, pero con los datos ya corregidos. F7, acá lo hago F8 en forma rápida, como que ya hace un rato estuvimos haciendo el análisis y la explicación correspondiente, y me había quedado en la posición 3. La posición 3 me devuelve el root en el formato anterior. Entonces cada vez que realiza esto, mi lista en este momento, si yo me pongo dentro de la lista, fíjense que la lista es una lista de tipo ArrayList, y el tamaño de elementos que contiene mi lista es igual a 0, me dicen, porque yo aquí arriba creé mi objeto lista, pero todavía no se le agregó ningún elemento a la lista. Ese elemento recién se le agrega en la línea número 57, que es esta línea que estamos viendo, que estoy seleccionando aquí, que después de hacer F8, ahí recién mi línea pasa a tener el elemento correspondiente. Entonces vuelvo, realizo, ahora tengo 3, voy haciendo F8 para que se vaya mostrando cómo se van recuperando los datos. Cada vez que entra aquí, recuerden que es una línea del registro, por ende va a ir cargando. Entonces ahora la línea tiene 5 elementos, o perdón, la lista tiene 5 elementos. Entonces si yo acá pongo otro punto de interrupción, porque si voy a estar haciendo 100.000 veces esto, evidentemente va a ser una pérdida de tiempo ahora en forma innecesaria. Yo lo que tengo que hacer es poner un siguiente punto de interrupción y darle la tecla función F5 para que ejecute todo lo que tenga que ejecutar y salte hasta el siguiente punto de interrupción, mejor dicho. Entonces el siguiente punto de interrupción ya está posicionado en la línea 60, y acá yo ya tengo mi lista cargada, y mi lista cargada tiene 114.318 registros. Si yo me voy hasta mi archivo, voy a ver cuántas líneas tiene mi archivo. Con mi scroll me voy hasta abajo y tiene 114.318. Este último registro me asumió en blanco por lo visto ahora. En realidad son 114.317 registros válidos lo que tengo. Entonces fíjense que al programa no le tomó mucho tiempo procesar, o sea, cargar esos datos. Estamos hablando de milisegundos, es totalmente transparente para nosotros. Entonces ahora mismo mi lista cuenta con esa cantidad de datos. Al hacer nuevamente F8, pasamos hasta este punto, y acá verifica lista es igual, es diferente que nulo. Evidentemente esto es totalmente diferente, porque lista contiene los datos. Entonces quiere decir que la lista ya tiene datos cargados y yo ya puedo trabajar con esa lista. ¿Qué fue lo que hicimos? Aquí el método obtener datos me devuelve la lista de tipo root. Entonces esa lista de tipo root aquí ya está especificado que tiene el mismo tipo de datos, pero los datos no fueron creados aquí, sino que fueron asignados de la recuperación de este método. Entonces este método se ejecuta y el valor retornante de la ejecución de este método se le asigna a este objeto lista root. Por eso es que de ahora en más yo ya tengo que trabajar sobre esta lista root. Bien, ¿tienen alguna consulta hasta este punto, señores? ¿Se está comprendiendo el repaso en práctica? Sí, sí.
La, sí, la posición 4, sí. Sí, sí, sí. En algún momento de la práctica yo hice el, el F8, el F8 y ahí fue que no sé si se duplicó una de las líneas, ¿verdad? Pero eso lo vamos a saber con una simple ejecución nuevamente y podemos acá nosotros ponerle un mensaje para saber la cantidad y vamos a imprimir la cantidad de elementos que tiene. Este método size es el que me devuelve la cantidad de elementos que va a tener. Entonces vamos a verificar si vuelve a recuperarnos un elemento de más. Perdón, lista root es. Yo le puse lista. Lista era el otro objeto que usé anteriormente, por eso me dio error. Bueno, ahí sí está bien. 114.317 es. Hace rato cuando yo estaba haciendo la práctica, yo utilicé en forma incorrecta la tecla función F8, F8, F8 y ahí nada más se me duplicó una de las líneas. Pero originalmente sí, solamente tiene 114.317 registros porque básicamente eso es lo que tiene realmente a nivel de registro de datos válidos mi archivo en sí. Dale, y bueno, y entonces, ¿cómo nosotros podemos replicar esto que estamos teniendo dentro del archivo, pero a nivel de nuestro software? Era ya meterlo, esta lista, meterlo dentro de un for each para que podamos recorrer todos los elementos que se tiene dentro de esa lista. Entonces eso es lo que nosotros dijimos aquí que íbamos a hacer. Lo siguiente, el for each, control espacio, y íbamos a utilizar del for each, íbamos a utilizar la cuarta técnica o la cuarta característica del recorrido según el elemento que tenga. Entonces nosotros acá lo que tenemos que recorrer es el objeto lista root. Entonces acá evidentemente esto que me aparece lista como valor por defecto tiene que ser reemplazado por lista root, y fíjense que aquí automáticamente ya me reemplaza ya por el objeto, por el tipo de objeto que contiene esa lista, y evidentemente estamos hablando de que el tipo de objeto es el correspondiente. Bien, y entonces dentro del for each nosotros lo que hacemos es empezar a recuperar los valores y a proceder según nuestra necesidad. Por ejemplo, si yo quiero, habíamos dicho, si yo estoy queriendo imprimir todos los valores dentro de lo que sería a modo consola, por ejemplo, que es lo que nosotros estamos usando normalmente con el System Out Print. Entonces lo que nosotros teníamos que hacer es directamente dentro del for each ponerle la impresión en consola, el System Out Print, e ir indicando el valor que yo quiero. El primer dato que era el dato que nosotros teníamos era el número de root, luego venía el pi y luego así seguidamente, ¿verdad? Entonces si yo quiero replicar esto, entonces lo que yo debo de hacer aquí es invocarle al objeto root punto el get correspondiente, número de root, y si quiero ponerlo todo en una sola línea tengo que ir concatenando ahora con la tecla más y entre comillas doble le pongo el pi correspondiente, si es que quiero ponerlo así. El teclado nomás no lo entiendo bien todo. Entonces voy a copiar nomás esto. Entonces esto más el siguiente valor va a ser root.get razón social, vuelvo a concatenar
el siguiente valor va a ser root.get dígito verificador, y el último va a ser root.get root anterior. Entonces, de esa manera yo voy a poder imprimir en consola los mismos datos que estamos teniendo aquí. Evidentemente esto va a demorar un poquito porque estamos hablando de que estamos teniendo 117.000 y alguito de registro. Entonces yo le doy clic derecho y le doy ejecutar, y en consola me va a empezar a imprimir los valores. Ahí me empieza a imprimir los valores. Fíjense que se está imprimiendo los valores ya, tal cual está dentro de mi archivo, ¿verdad? Evidentemente, repito, esto va a tener un tiempo de demora porque son más de 100.000 registros, ¿verdad? Y yo lo que estoy acá haciendo es, estoy diciendo, quiero que me listes todos los elementos que tiene la lista, sin ningún filtro. Bueno, ahí está, 27 segundos me demoró en poder imprimirme en consola 114.317 registros. Estos datos yo ahora ya no lo estoy recuperando directamente desde la lista, perdón, no lo estoy recuperando directamente desde el archivo, sino que accedo al archivo, cargo los datos del archivo a la lista, y a través de la lista estoy realizando las operaciones. Si ustedes quieren acceder a algún dato particular de la lista, entonces, o quieren hacer algún tipo de búsqueda, básicamente lo que tienen que hacer es primeramente identificar. Por ejemplo, yo quiero identificar, a ver, al azar voy a agarrar este registro que dice Duarte Báez Mirta Elizabeth, y yo quiero recuperar los datos de esa usuaria de ese registro. Entonces yo puedo accederlo, por ejemplo, con el número de root. Conociendo su número de root, yo puedo directamente dentro del for hacer un simple if y directamente decir si el get de número de root punto, recordemos que los get retornan string, y las clases string son clases de datos. Entonces al ser clases de datos, yo tengo a disposición varios métodos que vienen por defecto para que yo pueda utilizar, ¿verdad? Y uno de esos métodos, por ejemplo, es el método equals. El método equals lo que compara es los elementos que contiene dos objetos, ¿verdad? En este caso lo que yo voy a decirle es comparar, compararme si el número de root contiene este valor. Si contiene ese valor, por ejemplo, yo solamente voy a imprimir esa línea. Entonces con esto se va a imprimir solo esa línea, y evidentemente después si yo no le pongo un corte aquí, va a seguir ejecutando. Entonces yo directamente puedo hacer un break, que lo que hace es cortar la ejecución de este for, porque en teoría mi misión es solamente encontrar el registro en donde el número de root sea este valor e imprimir ese valor. Entonces, si yo no le pongo este corte, lo que va a hacer es que, por más que haya encontrado ya el registro, va a seguir recorriendo el for each hasta que se termine la cantidad de líneas de ese registro, que también ya va a ser en forma innecesaria, porque yo solamente tengo que encontrar este registro. Entonces vamos a probar, y ahí me va a aparecer solamente ese dato, y evidentemente el tiempo fue mucho más corto. ¿Por qué? Porque existe una condición ahí
que justamente me dice que si ya existe, si ya se encontró, ya realicemos el corte después de haber hecho lo que yo tenga que hacer. En este caso mi ejercicio era simple, era mostrar nada más en consola. Pero básicamente esta es una manera de poder trabajar con con las listas, con los volúmenes de datos. Y fíjense el tiempo en que se demora. Estamos hablando de que es ínfimo el tiempo. Si yo me posiciono en un registro ya hacia el último, fíjense que es este que agarro. Ya los últimos registros, entonces agarro esta posición y digo que quiero esta posición, y aparte de esa posición vamos a ver qué más podemos obtener. Estos son los métodos que se pueden realizar sobre la lista. Este era el que estábamos usando. Este es el que me devuelve este por ejemplo me devuelve un elemento según un índice que yo le especifique. Si yo conozco si por ejemplo en algún momento un ejercicio me dice retornarme el objeto que se encuentre en la posición 20, entonces yo tengo que indicarle nomás acá el índice de esa posición y ya me va a retornar el elemento. Si quiero limpiar, si quiero recuperar, si quiero verificar si está vacío, son diferentes métodos. Si quiero remover, si quiero obtener el tamaño, ese es el que usamos hace un rato. Entonces, son diferentes métodos que se pueden usar dentro de una lista. Bueno, entonces vuelvo a ejecutar. Y fíjense que fue ínfimo también el tiempo de respuesta. ¿Tienen alguna consulta, señores, sobre esto? Bien, entonces lo que yo voy a hacer, señores, es, como les dije, voy a preparar el archivo. Ese archivo, ya les adelanto, va a contener datos de personas, ¿verdad? Y esos datos de personas ustedes van a tener que realizar esto, replicar esto que estamos presentando aquí con el tema de manejo de ficheros, y replicar básicamente también los recorridos, y les va a pedir también que puedan ubicar algún registro en particular como lo estamos haciendo aquí. Entonces esto es a modo que ustedes lo puedan practicar, y es más que importante, señores, que hagan estas prácticas y que realicen las consultas correspondientes, porque el examen final esto va a tener como parte de su contenido. Entonces recordemos que en el examen final nosotros habíamos mencionado ya de que iba a ser ya práctico, ¿verdad? Entonces en base a este tipo de operaciones se va a regir el examen final. Por eso, señores, que soy reiterativo en esto y que pido que se realicen los ejercicios y que se realicen las consultas correspondientes. Bien, si no tenemos ninguna duda, ya dentro de un rato ya voy a estar levantando el video, el archivo actual, el proyecto actualizado y la tarea correspondiente. Sí, no es necesario. O sea, si ustedes quieren pueden cambiarle, ¿verdad? Pero
Si ustedes ya dentro de esa interfaz ya encuentran todos los métodos que necesitan, ya lo pueden utilizar sin ningún problema. Bien, un placer nuevamente, señores, haber estado del otro lado. Les deseo un buen resto de jornada. Hasta la próxima.